Muy buenos días, mi nombre es Naomi Chávez, mi grupo está conformado por María Barrios, Daniela Fernández, Fran Sangroni y Belinda Guillén. Somos estudiantes de Derecho sección F. Vamos a hablar sobre la cultura e identidad del continente asiático. Cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos y demás. Cuando pensamos en Asia, probablemente te venga a la cabeza Japón y China como países, y es necesario conocerlos todos para poder entender la cultura asiática y cómo puede ser tan diferentes de un lugar a otro. Asia es el continente más grande y poblado de la Tierra, con cerca de 45 millones de kilómetros al cuadrado. Supone el 8,7% del total de la superficie terrestre y ocupa el 60% de la población. El continente se encuentra dividido en Asia Oriental, que se encuentran los países como China, Mongolia, Japón, Corea del Sur y Corea del Norte. Asia Meridional, los países como Afganistán, Nepal, la India y Pakistán. En Asia Central se encuentran los países como Uzbekistán, Tayikistán y Kazajstán. En la Asia insular, los países como Singapur, Maldivas, Filipinas e Indonesia. Y en la Asia Occidental, los países como Irak, Israel, Arabia Saudita, Turquía y Siria. Características: relieve. Su relieve de tipo meseta, que está rodeado de cordilleras en las que se elevan los picos más altos de la superficie terrestre, como los del Himalaya, fondos oceánicos, la selva tropical, el desierto y el Ártico. El pico más alto es el monte Everest. Se localiza entre China y Nepal, con 8.848 metros de altura. Clima. Cuenta con variedad de climas. En la región de Siberia el clima es ártico y en el sureste de la India el clima es tropical húmedo. Hidrografía de Asia. Tiene la presencia de glaciares en las altas montañas asiáticas, múltiples ríos como el Obi, el río Lena, el río Amarillo y el río Yangtze, que este último se encuentra localizado en China. Flora. La vegetación de Asia está asociada con el tipo de clima. En la zona ártica se presenta la tundra. En la península arábiga el terreno es pedregoso y tiene vegetación poco llamativa. El cultivo más importante de muchas regiones es el arroz. Fauna. La fauna asiática está principalmente representada por animales como los tigres, el oso panda, el elefante asiático, el rinoceronte de Java, los tercios, el macaco japonés y el panda rojo. La cultura asiática es sin lugar a duda una de las más importantes en la historia universal. Su historia, tradición y riquezas han fascinado a ciudadanos de todos los rincones del mundo, dejando claro que de ella Occidente aún tiene mucho que aprender. No existe una única cultura homogénea a lo largo del continente asiático. Más bien, lo que se da es una diversidad de culturas, que poseen algunos rasgos similares, pero que también muestran grandes diferencias. Esto también sucede dentro de cada país, donde podemos encontrarnos grandes diferencias entre las costumbres y tradiciones de un lado u otro del mismo. La cultura de Asia básicamente se destaca por sus lenguas, su gastronomía, sus religiones, sus tribus y sus festivales. La cultura más importante de Asia son la china, la japonesa y la india. Las culturas y tradiciones de Asia son una fuente de riqueza casi inagotable, que el hombre moderno recién empieza a conocer. Ya sea China o India o Sri Lanka o Birmania, todos los países asiáticos ofrecen una riqueza cultural que hasta hoy permanece bastante oculta para este lado del mundo. Las lenguas que se hablan en el continente asiático son numerosas. Entre ellas, las más habladas es el chino o mandarín, seguido del hindi y el árabe. Entre otras, destacamos como lenguas oficiales y nativas el japonés, el bahasa, indonesio, el coreano, turco, hebreo, persa, birmano, tailandés, tágalo, entre otros. Debido a la colonización europea en diferentes naciones asiáticas, algunos idiomas europeos son también de uso habitual. Por ejemplo, el inglés es utilizado como lengua asociada y comercial en la India, Malasia, Filipinas, Singapur, Birmania, Sri Lanka, Pakistán, Líbano, Israel, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. El francés, por otra parte,
Se usa en las naciones de la península de Indochina, parte de la India y el Líbano. La lengua española, en forma minoritaria en el continente asiático, es hablada por minorías en Filipinas y en las comunidades sefardíes de Occidente Próximo, principalmente las naciones pertenecientes a la región de Palestina y zonas de Turquía. El griego es hablado en la isla de Chipre, junto con el turco y el portugués, en algunos sectores de India y en la República de Timor Oriental, que hasta su independencia en 2002 perteneció a Indonesia. Las religiones más profesadas son el budismo, el islamismo y el hinduismo, seguidos del confucianismo, taoísmo, sintoísmo, judaísmo, animismo, entre otros. Entre sus tradiciones y culturas podemos encontrar el budismo, que entre las diferentes religiones que existen a través de Asia, como en cualquier otro lugar, el budismo es una de las más predominantes. El budismo se estableció en el norte de India hace casi 2500 años, a causa de la vida y las enseñanzas de Gautama Siddhartha, mejor conocido por el nombre que se le otorgó Buda o el Iluminado. El dim sum, un platillo tradicional chino que consiste en muchos platillos pequeños de diferentes tipos de comida, incluyendo los dumplings al vapor o fritos. El té juega un papel en toda cultura de Asia, ya sea China, India, Malasia, entre otros. Las ceremonias de té y sus variantes forman gran parte en la mayoría de las culturas de Asia. El origami es el arte del papel doblado. Aunque es sumamente popular en Japón, se cree que este se originó en China durante el primer siglo después de Cristo. Una de las figuritas de papel más populares es el de la cigüeña. Se cree que la cigüeña es un animal sagrado en Japón y cuenta la leyenda que si haces 1000 cigüeñas de papel, tus deseos se harán realidad. El locus de control. Este hace referencia a lo que creemos que tiene el control sobre nuestra vida. Ruther, en el año 1966, denominó locus de control al grado en que la gente percibe que los resultados los puede controlar internamente. Este locus hace que veamos la vida de una manera u otra. Además, la cantidad de control que uno siente depende de cómo explicamos los contratiempos. Existen dos tipos de locus de control, el interno y el externo. El interno ocurre cuando creemos que lo que nos pasa está siempre en nuestras manos. Cuando una persona es capaz de salir hacia adelante, aunque existan fuerzas externas que la desestabilicen. Estas personas también tienen más sentimientos de autoeficacia. La misma puede animarnos a no resignarnos en las malas situaciones, a persistir a pesar de los fracasos iniciales y a esforzarnos más en los malos momentos que nos ocurren. Mientras que el locus externo ocurre cuando creemos que lo que nos pasa es culpa o responsabilidad de otra persona, como por ejemplo la mala suerte, el karma o Dios. Otro ejemplo común es cuando tenemos un fracaso y creemos que ha sido por mala suerte y no porque no nos hayamos esforzado todo lo que deberíamos. A este locus de control también se le denomina como indefensión aprendida. La indefensión aprendida es cuando los animales y las personas experimentan acontecimientos negativos, incontrolables. Aprenden a sentirse indefensos y resignados. Por ejemplo, la gente con depresión, a pesar de ser pasiva, porque cree que sus esfuerzos no tendrán efecto, padecen una parálisis de la voluntad y una resignación pasiva e incluso una movilidad apática. Identidad cultural, arraigo, es una de las variables que se tiene en cuenta para facilitar el permiso de residencia de una persona en el país, para residir e inclusive trabajar de forma legal. En Asia y Japón, los residentes extranjeros que vivían después de haberse pasado de su tiempo de estancia y que desee regresar a su país podrá sin ser detenidos a través del sistema de repatriación. Asimilación, el ejemplo más conocido en el cual una cultura dominada políticamente asimiló
culturalmente a la que dominó es la cultura griega. Los romanos conquistaron todo el territorio de la cuenca del mar Mediterráneo, pero fueron a su vez asimilados culturalmente por una de sus colonias, de mayor riqueza cultural y antigüedad. Sin embargo, la historia de los griegos entre Europa, África y Asia fue siempre de asimilaciones en procesos conocidos como la helenización, a partir de Alejandro Magno, ante la cual Israel se opuso fieramente, como queda registrado en los libros de los Macabeos. La helenización llegó incluso a influir tan lejos como la India y es uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental. Transculturización es un proceso gradual en el que una cultura adopta los rasgos de otra hasta llegar a la culturación. Un ejemplo de transculturación se puede contemplar en los países asiáticos, quienes a través del libre mercado abrieron sus fronteras culturales y políticas hacia Occidente. Estos países de tradiciones milenarias absorbieron los avances tecnológicos y se convirtieron en la competencia del viejo continente. Multiculturalismo. Más de la mitad de la población del planeta vive en este continente. Una variedad de culturas, religiones e idiomas conviven en sus tierras, en algunos casos amistosamente y en otros no tanto. Asia destaca por la gran diversidad cultural del subcontinente índico, las danzas tradicionales del sudeste asiático, las grandes construcciones milenarias de China y las artes del antiguo Japón. Las estepas de Asia Central aún guardan diversos secretos de sus culturas ancestrales, esperando a nuevos viajeros, mientras la lejana Siberia se ha convertido en un destino para los aventureros más curiosos y va desde los Urales hasta el Océano Pacífico. Este espacio se encuentra entre los más grandes del mundo, pero también entre los menos poblados. Cultura en Asia. Actualmente la cultura de Asia se destaca por sus lenguas, sus religiones, sus tribus y sus festivales. Las culturas y tradiciones en Asia son una fuente de riqueza casi inagotable que el hombre moderno recién empieza a conocer. 2/3 de los pueblos indígenas del mundo viven en Asia, continente en el que hay más de 2000 civilizaciones e idiomas. La cultura más importante de Asia son la china, la japonesa y la india. Sociedad de Asia del siglo XXI. El ascenso en las últimas décadas del continente asiático ha sido sencillamente espectacular. Además, el continente cuenta con bases sólidas para continuar con esta senda de crecimientos en las próximas décadas. Asia se ha convertido en el epicentro del crecimiento económico mundial. Allí convergen los mayores recursos, los grandes proyectos y las verdaderas oportunidades. A su vez, también los gobiernos y poblaciones coinciden en su respaldo mayoritario al comercio internacional.